Hola a todos, bienvenidos a esta última parte de este tema que se llama regresión lineal simple. Ya en clases anteriores hemos visto todos estos temas que ven acá, todos estos temas, generalidades, estimación por mínimos cuadrados, propiedades de estimadores, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, intervalos de predicción, y hoy vamos a mirar esta parte que es el coeficiente de determinación. Aquí hay una parte que es prueba de falta de ajuste, pero esa no la vamos a mirar. Vamos a pasar aquí al coeficiente de determinación, R cuadrado, que se llama así, coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Qué es? Pues es simplemente una medida de bondad de ajuste del modelo de regresión. Es decir, por medio de este valor podemos determinar si el modelo de regresión que ajustamos es un buen modelo, es decir, si el modelo ajusta bien. Voy a irme acá a la parte de hipótesis para mostrarles algo. Bueno, primero miren la fórmula del coeficiente de determinación. Aquí hay tres fórmulas, cualquiera de las tres la pueden usar. La más interesante es esta. R cuadrado es suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. Otra forma de verlo es 1 menos suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados total. Entonces, ¿qué tiene este R cuadrado? Principalmente que es un valor entre 0 y 1. Entonces, entre más cercano a 0 significa que el modelo no sirve. Si entre más cercano a 1, el modelo es mejor. Lo más ideal es que este valor sea lo más cercano a 1 posible. Entonces, ahora sí voy a irme acá. Miren, esto que está aquí, lo que es una partición de las sumas de cuadrados. Esta suma de cuadrados total lo que mide es la variabilidad de la respuesta Y alrededor de su promedio. Es decir, esto es la variabilidad total. Variabilidad total. Entonces, esa variabilidad total se divide en estas dos. ¿Ok? Esta de aquí, que se llama suma de cuadrados de la regresión. Miren que aquí están los valores Y estimados. Y acá están los valores Y reales. Entonces, en este caso, aquí lo que mide esta suma de cuadrados de la regresión es la variabilidad de los valores estimados alrededor de su promedio real. Y la suma de cuadrados del error lo que mide es esa variabilidad que no puede ser explicada ni por la suma de cuadrados de la regresión ni la suma de cuadrados total. Es decir, la variabilidad de los residuales. Miren que esto de aquí dentro son los residuales. Es decir, que tanto varían. Entonces hay una forma de ver ese coeficiente de determinación. Lo más importante aquí es la suma de cuadrados total. Es decir, vamos a mirarlo también desde un punto de vista más subjetivo. Digamos que la suma de cuadrados total es la realidad. La realidad y la suma de cuadrados de la regresión es la fantasía. ¿Okay? Entonces, realidad y fantasía. Entonces voy a irme acá otra vez al coeficiente de determinación. Aquí dice suma de cuadrados de la regresión sobre suma de cuadrados total. Recuerden que la suma de cuadrados total representa la variabilidad total de la variable respuesta y la suma de cuadrados de la regresión representa la variabilidad de las estimaciones alrededor del promedio de la variable respuesta. Y lo que habíamos dicho, la suma de cuadrados total lo vemos como la realidad y la suma de cuadrados de la regresión lo vemos como la fantasía. Entonces, a medida que aumenta la suma de cuadrados de la regresión, eso significa que el modelo ajustado va mejorando, es decir, la variabilidad que puede explicar el modelo sobre la variable respuesta va aumentando. Es decir, si aumenta esta suma de cuadrados de la regresión, esta cantidad se va acercando cada vez más a la suma de cuadrados total.
Y si esta suma de cuadrados de la regresión se acerca a la suma de cuadrados total, entonces este cociente se va acercando a 1. Entre mayor sea la suma de cuadrados de la regresión, más cercana a 1 va a estar este r cuadrado. Otra forma de verlo es decir, como si la fantasía se fuera acercando más a la realidad. Es decir, que este modelo estima cada vez los valores más cercanos a los valores reales. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo espero que sí. Y con esta otra fórmula es lo opuesto, porque si la suma de cuadrados de la regresión aumenta, quiere decir que la suma de cuadrados del error disminuye. A medida que la suma de cuadrados del error se hace más pequeña, esta cantidad se iría acercando a cero, ¿sí? Porque la suma de cuadrados del error va acercándose a cero. En una regresión perfecta, esta suma de cuadrados del error sería exactamente cero. Por lo tanto, suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados total sería 0 y el coeficiente de determinación sería 1. ¿Sí? Porque 1 menos 0 sería 1. Entonces, allí se tendría una relación perfecta. En cambio que si la suma de cuadrados del error va aumentando, es porque el modelo no explica bien la variable respuesta. Puede ser que la variable x, es decir, la variable explicativa que se esté usando, no sea una buena opción para estimar valores de la variable respuesta. Entonces, ese coeficiente de determinación lo que nos dice es si el modelo ajustado es bueno o no. Aquí hay un ejemplo con los dos ejemplos que hay aquí en las diapositivas. Por ejemplo, recuerden el ejemplo de la pureza de oxígeno. Voy a irme acá. Este ejemplo dice que X es el porcentaje de hidrocarburos y Y es la pureza del oxígeno. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es el coeficiente de determinación del modelo que se ajustó. Es decir, vamos a ver qué tan bueno es ese modelo para predecir esta variable respuesta. Naturalmente, para ese modelo, la suma de cuadrados de la regresión que se encontró, pueden verificarlo en los videos anteriores, es de 152.1226 y la suma de cuadrados total es de 173.3769. Esta suma de cuadrados total es realidad. La realidad es que entre más se va acercando este valor, convertir a porcentaje multiplicándolo por 100. Si lo multiplican por 100 sería 87.74%, lo que indica que el modelo ajustado mediante la porcentaje de hidrocarburos, ese modelo explica el 87.74% de la variabilidad total de la variable respuesta. Es decir, el 87.74% de esto, de la realidad. ¿Sí? Entonces, miren que pues, es un valor que es considerablemente alto, por lo cual podemos decir que se tiene un buen modelo. Ok, entonces recuerden que entre más cercano esté a 1, pues es mucho mejor. Y este es un r cuadrado para el otro ejemplo que está por aquí. Déjenme y lo busco. Voy a buscarlo por aquí. Aquí está. Este ejemplo. Dice que en un artículo, esta revista
El artículo de características de concreto cerca de la superficie se presentaron los datos sobre la resistencia a la compresión X y la permeabilidad intrínseca Y de varias mezclas de concreto. Entonces lo que vamos, miren que la variable explicativa es la resistencia a la compresión y la variable de respuesta es la permeabilidad. ¿Okay? La permeabilidad. Entonces lo que se está haciendo allá, aquí se ajustó un modelo, se calcularon estas medidas resumen, aquí está SXY, SXX, ¿okay? Entonces con estos valores podemos calcular el coeficiente de determinación. SXY menos 5906, SXX 2535 y SYY, necesitamos también SYY, que debe estar por aquí. Bueno, seguramente lo que hice fue que lo calculé nuevamente acá. Pero vamos a ver, aquí está SXY, que es menos 5906, SXX y SYY, miren. Aquí está calculado. Entonces, utilizando esta otra fórmula, esta de aquí, se puede calcular también el coeficiente de determinación, que para ese modelo daría 0.8615. Es 0.8615. Es decir, que ese modelo explica el 86.15% de la variabilidad total de la variable respuesta. Hay formas de aumentar este coeficiente. Una de ellas que es bastante usada es introducir variables explicativas en el modelo. Pero ya eso es un modelo de regresión múltiple, que es el tema que viene más adelante. Realmente esto hay que tener un control sobre ello, porque no es que por aumentar este valor se va a recurrir a meter variables y variables y variables al modelo. Para ese caso, para evitar ese abuso, hay otro coeficiente de determinación que se llama R cuadrado ajustado, pero eso lo vemos que es para ya regresión lineal múltiple. ¿Okay? Por el momento nos quedamos con este coeficiente de determinación, que es una medida de adecuación del modelo. ¿Qué tan adecuado es el modelo que se ajustó? ¿Okay? Entonces miren que es bastante fácil de aplicar, simplemente es reemplazar estos datos en la formulita. Pasamos al otro tema aquí, que es la correlación. Esta correlación lo que mide es el grado de relación entre dos variables cuantitativas. ¿Qué tan relacionadas están esas variables? Generalmente se le toman variables donde una es la causa y la otra es el efecto, causa y efecto, es decir, una variable respuesta y una variable explicativa. Este coeficiente de correlación, perdón, está relacionado con el coeficiente R cuadrado, porque el R cuadrado, el coeficiente de determinación, es precisamente el cuadrado del coeficiente de correlación. O este R cuadrado, este cuadrado que está aquí arriba, no significa que sea un exponente. Esto es un nombre, ¿okay? Un nombre. No significa que la R esta mayúscula por sí sola valga algo. No. Es que este es el nombre, así, R cuadrado. Pero aquí sí. Aquí es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y ese coeficiente de correlación elevado al cuadrado nos da precisamente el coeficiente de determinación. Entonces, la forma de calcular el coeficiente de correlación es esta que está aquí. ¿Okay? Que se resume en esto. SXY sobre raíz cuadrada de SXX por raíz cuadrada de SYY. Entonces, la forma de calcularlo pues es simplemente usando los mismos pasos que usamos para el coeficiente de determinación.
Entonces, hay algunas características de este coeficiente de correlación. Bueno, debo aclararles que este se llama el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Okay? Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es decir, que este coeficiente mide únicamente relación lineal entre dos variables. ¿Okay? Si ustedes hacen un diagrama de dispersión y nota que la tendencia de los dos patrones es lineal, entonces este coeficiente sería adecuado para medir ese grado de relación. Si no es lineal, entonces no lo usen, deben usar otro. Aquí dice, bueno, el coeficiente de esa correlación, pues oscila entre -1 y 1. ¿Qué quiere decir? Entre más cerca esté de 1, quiere decir que se tiene una relación directa positiva, que es alta. Una relación alta, directa y positiva. Si está cerca de -1, es porque la relación es inversa. Y pues también es una relación que es alta. ¿Ok? Alta. Ahora, si está cerca de 0, es porque las variables no guardan ninguna relación. Por aquí hay ahorita miramos unos gráficos donde podemos mirar cómo sería la forma aproximada de la nube de puntos de acuerdo con el valor del coeficiente de correlación. Otra característica es que es simétrico, es decir, la correlación entre X y Y es la misma correlación que entre Y y X. Miren, aquí dice RXY es igual a RYX. Es exactamente igual. Que si miran la fórmula, solamente sería reemplazar aquí, cambiar también aquí. SYX, pues en el numerador solamente, pero eso sería el mismo valor. ¿Ok? Porque estaríamos cambiando, esta es la fórmula del numerador, sería poner a X y en el de segundo y a Y de primero, pero ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto, así que sería el mismo resultado. De igual aquí, poner Y barra por X barra. Es la misma situación. Entonces este coeficiente es simétrico. Y esto, bueno, lo que les mencionaba, que si el coeficiente de correlación es 0, eso significa que las dos variables no están relacionadas. ¿Ok? Pero pues eso no significa que sean independientes. Aquí dice, si X y Y son estadísticamente independientes, allí es seguro que el coeficiente de correlación va a dar 0. Si son independientes, el coeficiente de correlación va a dar 0. Pero si el coeficiente de correlación es 0, eso no implica que las variables sean independientes. Es decir, una implica a la otra, pero no lo contrario. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, miremos aquí, hay varios gráficos. Aquí están nosotros. Entonces, de cómo se vería una forma aproximada del diagrama de dispersión de dos variables X y Y de acuerdo con el coeficiente de correlación. Entonces, como les mencionaba, el coeficiente de correlación lineal de Pearson es una medida de asociación lineal, netamente lineal. Miren que aquí dice, su uso en la descripción no lineales no tiene significado. Es decir, si ustedes ven un diagrama de puntos que tiene un patrón, digamos, una curva rara, puede ser cuadrática, cúbica o una exponencial, por ejemplo, allí no sirve de nada usar este coeficiente de correlación entre las dos variables. Por ejemplo, en esta figura A, miren que la tendencia es lineal y es perfecta. Ahí los puntos están, mejor dicho, todos sobre una línea recta. En ese caso se tendría un coeficiente de correlación que es exactamente igual a 1, positivo. Es decir, es una relación directa perfecta y positiva. En el gráfico B es decreciente, es decir, en este sería un coeficiente de correlación igual a -1, porque todos los puntos están sobre la misma línea recta y además es decreciente, por lo tanto la relación es negativa, perfecta. Ahora, en este gráfico C, la tendencia es lineal y es creciente,
pero no es perfecta, pero se asemeja bastante a una línea recta. Miren que los puntos están bastante cercas. Un coeficiente de correlación calculado entre estas dos variables debe ser un valor bastante cercano a 1. Yo diría 0.9, 0.93, algo así, que debe dar ese valor. Gráfica D, la gráfica D es igual al caso anterior, pero nada más que la relación es inversa. A medida que X crece, Y disminuye. ¿Okay? Y disminuye. Entonces, aquí lo que se tiene, lo que se tendría es un coeficiente de correlación bastante cercano a -1. Entonces, como es el caso opuesto al anterior, yo diría que por ahí menos 0.93, más o menos, un coeficiente de correlación así. Miren que aquí también cero o muy cercano a cero. Ahí definitivamente no hay ninguna relación, ni siquiera lineal ni relación no lineal, no hay ninguna especie de relación allí. Y el gráfico H, observen que hay un patrón, pero no es precisamente una tendencia lineal, es más bien como que parece como una parábola, ¿cierto? Una parábola, es decir que es la relación entre estas dos variables que están en este gráfico no es lineal. Están relacionadas, pero no de manera lineal, sino que puede ser, pues se podría ajustar un modelo cuadrático. ¿Okay? Un modelo cuadrático que en ese caso habría que aplicar otro coeficiente de correlación que es el que vamos a mirar ahora. Entonces, para estas dos variables que están aquí, el coeficiente de correlación lineal de Pearson no tiene sentido aplicarlo. Puede que estén relacionadas, pero si aplican Pearson les va a dar un coeficiente muy bajo, casi cero, porque ese coeficiente solo mide tendencia lineal. Entonces eso no se les debe olvidar. ¿Ok? Entonces esos son los posibles casos del coeficiente de correlación. Entonces para el ejemplo que tenemos allá, el ejemplo 2, se calcula el coeficiente de correlación. ¿Ok? Miren que aquí está SXY, SXX y SYY. Estos son para los datos del ejemplo 2 de las diapositivas. Entonces ese coeficiente de correlación reemplazando aquí da menos 0.9282. Para estos datos, bueno, desafortunadamente no están los datos originales, sino los resumen. Así que no se puede tener un diagrama de dispersión.
Este coeficiente de correlación es alto y es negativo. Por lo tanto, la tendencia lineal es inversa, es decir, a medida que aumenta la variable x, los valores de la variable y van a disminuir. Entonces miren que si elevamos el coeficiente de correlación al cuadrado, vamos a tener el coeficiente de determinación 0.8615, que fue el que nos dio por acá. Me lo busco. Miren, 0.8615. ¿Ok? Hay una forma de calcular ese coeficiente de correlación en Excel, muy fácil. Voy a buscar el ejemplo que teníamos por acá. Listo, miren, este es el otro ejemplo que venimos trabajando en todas las clases. El ejemplo de Excel, que es donde la variable explicativa X es la prueba de personalidad y la variable Y es el examen general de conocimientos. Miren que aquí para este modelo, Excel arroja el coeficiente de determinación R cuadrado, que es 0.7909. Y aquí también arroja un R cuadrado ajustado. ¿Listo? Que es el que les mencioné, pero este R cuadrado ajustado se usa para correlación múltiple, para regresión lineal múltiple. Entonces vamos a calcular aquí el coeficiente de correlación de esas dos variables. Voy a colocarlo aquí, a ubicarlo por aquí en alguna parte. Aquí. RXY, voy a llamarlo así, es el coeficiente de correlación muestral. Ahora voy a calcularlo aquí manual y con la función de Excel. Por ejemplo, sería suma de cuadrados, perdón, SXY, es decir, SXY sobre raíz de SXX por raíz de SYY. Y ahí está el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Otra forma de calcularlo, colocamos aquí igual, escribimos coeficiente de correlación. Mira, aquí está, coeficiente de correlación, damos clic y lo que nos pide son los datos. Seleccionamos X sin seleccionar la letra, punto y coma, y seleccionamos los datos de Y. Y ahí le damos Enter y nos va a dar exactamente el mismo valor. ¿Ok? Exactamente el mismo valor. Entonces así lo pueden calcular. El coeficiente de determinación R cuadrado sería elevar este valor al cuadrado y nos debe dar este mismo valor que está aquí. Vamos a ver si nos da. Voy a colocarlo aquí. Entonces, esto es igual a este valor elevado al cuadrado. Entonces ahí está. Miren que es exactamente el mismo valor. Entonces así de fácil se calcula el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación entre dos variables. ¿Ok? Seguimos entonces con otro coeficiente de correlación que se llama coeficiente de correlación de Spearman. Este coeficiente, a diferencia del de Pearson, mide relaciones, además de la lineal, mide no lineal. Es decir, con este coeficiente se podría medir el grado de relación entre dos variables de este tipo, una relación cuadrática. Porque ese coeficiente mide relación no lineal también, mide cualquier tipo de relación, incluida también la lineal. Pero si se trata de una relación lineal, el coeficiente de Pearson es más preciso que este, ¿ok? Entonces, ahí está de cómo escoger cuál usar, si es lineal Pearson, si no es lineal Spearman. ¿Listo? Entonces, la fórmula es esta que está aquí. N es el número de observaciones y estos D son las diferencias. Esta correlación se interpreta exactamente de la misma manera que el coeficiente de correlación de Pearson. Tiende a oscilar entre menos 1 y 1. Entre más cercano a 1 es una relación positiva alta
y entre más cercano a -1 es una relación negativa alta. Si es cercano a 0 es porque las variables no están relacionadas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí, bastante sencillo. Estas son dos variables cualquiera. Dice, al observar el número de sucursales X y los costos mensuales Y en comunicación telefónica con la casa central, los datos están en millones de pesos para 10 empresas. Entonces, hay 10 valores de X y hay 10 valores de Y. La forma de resolver o de calcular el coeficiente de correlación es primero organizar esos datos, ¿okay? Organizarlos. ¿Cómo los organizamos? Aquí dice, D sub I es la diferencia entre el orden obtenido en el caso iésimo en ambas series. Miren, este es el diagrama de dispersión de estos datos que están aquí. Si se dan cuenta, ¿qué se observa? Aquí hay como parece una parábola que está al revés. Una parábola que está al revés. Es decir, puede ser un coeficiente de asociación negativo. Es una parábola inversa. Entonces no es lineal. Se observa que no es lineal porque acá tira ya hacia abajo. Aquí en estos lados tira a devolverse hacia abajo. Sube y después baja. Entonces vamos a calcular ese coeficiente. Primero, calculamos los rangos. Miren, aquí dice es la diferencia entre el orden. Ese orden se refiere a los rangos de las variables. Pueden ser rangos promedios. Vamos a calcularlos en Excel para que vean cómo se calculan estos rangos. Voy a dividir la pantalla. Esos rangos lo que nos dicen es la posición que ocupa el valor con respecto a los demás valores. Por decir, ¿qué posición ocupa el 3 con respecto a todos los demás valores de X? Aquí nos dice que ocupa la posición 5. Es decir, si ordenan los X de menor a mayor, el 3 puede estar en el lugar 5. Bueno, aunque aquí el 3 también está y aquí también está el 3. Entonces eso habría que sacar un rango promedio. Voy a ver si me puedo traer los valores para acá. X, Y. XY. Entonces X es 3, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 6, 3. Y 2, 3, 5, 4, 6, 2, 5, 1, 3, 5. Voy a verificar a ver si no me he equivocado. Parece que X está bien. Y Y. Sí, también está bien. Entonces estos son los valores. Voy a calcular los rangos usando la función de Excel. Por ejemplo, voy a poner aquí rango X y aquí rango Y. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente con una función que se llama jerarquía media. Miren, me voy a parar en esta casilla. Voy a seleccionar aquí igual. Aquí está, jerarquía media. Le damos doble clic y aquí me pide el número y me pide la referencia. Es decir, el número, quiero que me calcule la jerarquía del número 3. ¿Cuál es la referencia? La referencia son todos estos otros valores de X. Entonces ahí me va a calcular la jerarquía del número 3. Y aquí me pide si es en orden ascendente o descendente. Yo le voy a colocar que es ascendente, porque hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces ahí le doy Enter y me calcula el número 5. Bueno, aquí, como cada valor va a tener la misma referencia, es decir, todos estos valores, voy a fijar la referencia.
presiono F4 y listo, ahí los valores de referencia están fijados. Entonces si arrastro aquí, me va a colocar la misma referencia para cada uno de estos valores. Voy a colocarle la misma cantidad de decimales a todos. ¿Okay? Entonces ahí están. ¿Cómo se calcula esto manualmente? Es fácil, miren. Voy a copiar estos X acá, lo voy a hacer solamente para X, solamente para que ustedes sepan cómo sería manualmente. En caso de que algunos no tengan computador y pues quieran trabajar manualmente. Primero ordenamos estos X de menor a mayor. Voy a ordenar estos. Voy a ampliar. Listo, mire, ahí me ordenó los X de menor a mayor, ¿cierto? De menor a mayor. Ahora, ¿cuáles son las posiciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están, como son 10 datos, son 10 posiciones. Ahora, el rango de X, ¿cómo lo asignamos? Simplemente, si el dato no está repetido, el rango es la misma posición en la que está. Pero si está repetido, entonces el rango será el promedio de las posiciones donde están. Por ejemplo, el 1 solamente está una sola vez, por lo tanto, el rango del 1 será la posición. ¿Sí? Está en la posición 1, entonces el rango es 1. El 2 está repetido 2 veces y ocupan las posiciones 2 y 3. Por lo tanto, el rango del número 2 debe ser un promedio entre estos dos numeritos, el 2 y el 3. Es decir, suman 3 más 2 y dividen entre 2, que es el número de valores que hay aquí. 3 más 2, 5, entre 2, eso da 2.5. Es decir, el rango del número 2 es 2.5. El 3 se repite 3 veces y ocupa las posiciones 4, 5 y 6. Por lo tanto, para saber cuál es el rango del número 3, sacamos un promedio de estos 3 valorcitos que están aquí. La suma da 15, como son 3 valores, entonces dividimos entre 3. 15 entre 3. 15 entre 3, ese sería el rango del número 3. Entonces sería el mismo rango para los otros. ¿Okay? El número 4 está una sola vez y ocupa la posición 7, por lo tanto el rango del 4 es el 7. El 7. El 5 está 2 veces, ocupa las posiciones 8 y 9. Por lo tanto, el rango sería 8.5 para ambos números 5. Es decir, sumar 8 más 9 y dividirlo entre 2. Y el 6 pues ocuparía el rango 10. Entonces, aquí están los rangos asignados. Ya lo único que habría que hacer es colocarlos acá, a cada correspondiente valor. El 3 tiene rango 5. Entonces, donde quiera que está un 3 aquí, colocamos aquí un 5. Miren, aquí está otro 3, aquí está un 5, aquí está el otro 3, aquí está un 5. ¿Ok? El 2 tiene rango 2.5. Entonces, donde quiera que haya un 2 aquí en el X, aquí vendría el 2.5 y aquí está el otro 2, aquí iría el 2.5. Entonces, así se calculan los rangos. Pero es mucho más rápido con la función jerarquía media del shell. Voy a borrar esto de aquí para poder continuar. Listo. Así el rango de Y lo hacemos de la misma manera. Jerarquía media de este valor con respecto a sus demás valores. Presionamos F4 para fijar la referencia y le decimos que es en orden ascendente. Ahí arrastramos para obtener los demás rangos. Y listo. Ahí están tanto los rangos de X como los rangos de Y. Y ahora aquí vienen las diferencias de los rangos que son estos de Y. Los de Y. Va a ser igual a X menos Y. ¿Okay? Todas esas diferencias.
Ahí. No importa si es x menos y o y menos x, el resultado es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque realmente estos valores hay que elevarlos al cuadrado. Voy a elevarlos al cuadrado de una vez, de su i al cuadrado. Bueno, no es necesario. Vamos a dejarlo así. Y ya podemos calcular con esto el coeficiente de correlación de Spearman. Aquí sí los elevé al cuadrado, pero allá no lo voy a hacer porque está la función suma punto cuadrado de Excel, que es muy útil. Para este ejemplo de aquí, que es el mismo que estamos viendo acá, el coeficiente de correlación de Spearman da 96.50. No, perdón, este es la suma de los cuadrados de las diferencias. El coeficiente de correlación de Spearman da 0.4152, que es reemplazando esos valores aquí. Vamos a calcularlo acá en Excel también. Voy a mirar la fórmula. Es 1 menos esto que está aquí. ¿Cuánto vale n? N es el número de áticos, que son 10. ¿Ok? N vale 10. Entonces voy a colocar aquí R, X, se llama S, RS. RS va a ser igual 1 menos, ¿menos qué? Menos 6 por la suma de los cuadrados de las diferencias. 1 menos 6 por suma punto cuadrados de las diferencias. Ahí está. Y eso va dividido ¿entre quién? Entre n por n cuadrado menos 1. O sea, entre 10 por 10 al cuadrado menos 1. Ahí está. Ya miren, acá se puede apreciar mejor la fórmula, acá arriba. 1 menos 6 por suma de cuadrados de las diferencias, que dividido entre 10 por 10 a la 2 menos 1. ¿Ok? Entonces, ese es el coeficiente de correlación de Spearman, de 0.4152, aproximando a 4 décimas. 0.4152. Si lo pasan a porcentaje, eso sería 41.52%. Es decir que si hacemos un modelo que puede ser cuadrático, entonces la relación que existe entre esas dos variables sería 0.4152. Entonces habría que ver también cómo serían los estimadores de ese modelo. ¿Ok? Pero por lo pronto lo que nos interesa aquí es medir el grado de relación no lineal entre esas dos variables. ¿Cómo daría el coeficiente de correlación de Pearson aquí? Vamos a calcularlo. A ver, voy a calcularlo aquí solamente por mirar. Pearson es igual coeficiente de correlación de este valor con este valor. Entonces miren que da más bajito. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación de Pearson está tratando de medir aquí una relación lineal que realmente no existe. Esta relación no es lineal. ¿Ok? Entonces en ese caso es más adecuado el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Ok? Entonces por allí hay ejercicios. Ya esto es lo último de estas diapositivas. Aquí lo que vienen son los ejercicios para que practiquen. Entonces, ustedes ahí juiciosito en su casa con su computador vayan resolviendo todos estos ejercicios. Listo, entonces nos vemos en la próxima.